Analicemos la siguiente situación y demos solución empleando la ley del seno. Iniciemos. El ejercicio nos indica: un teleférico transporta pasajeros desde el punto A, que está a 1,2 millas del punto B, que se halla en la base de la montaña, hasta un punto P en la cima de la misma. Los ángulos de elevación de P desde A y B son 21 grados y 65 grados respectivamente. Calcula la distancia entre A y P y la altura de la montaña. Este enunciado lo podemos observar en la figura que se aprecia en el tablero y cuyos datos forman en primera instancia un triángulo que no es rectángulo, el cual puedes observar que está trazado con línea de color rojo. Los datos del ejercicio nos están indicando que ese triángulo está compuesto por tres puntos. Acá tenemos punto A, punto B, punto P. El lado inferior del triángulo nos indica que tiene una longitud de 1,2 millas. También hay un ángulo de elevación que es igual a 21 grados y se observa el ángulo de elevación de la montaña que es de 65 grados. Piden calcular la distancia que hay entre los puntos A y P y la altura de la montaña. La distancia que hay entre A y P vamos a denominarla X y la podemos apreciar. Y la altura de la montaña está por fuera del triángulo que vemos en pantalla. Y esa altura vamos a denominarla Y. Tengamos en cuenta que para hallar X analizaremos el triángulo que no es rectángulo y cuando vayamos a calcular Y analizaremos el triángulo rectángulo que se forma con los puntos A, P y el punto más bajo de la montaña en la altura que estamos denominando Y. Analicemos el triángulo no rectángulo para hallar X empleando la ley de senos, que nos indica que es una proporción formada por la longitud de los lados del triángulo y el seno del ángulo que se encuentra opuesto a cada uno de los lados. Esto significa que la ley de senos para este ejercicio será igual a X es a seno de B como 1,2 es A seno de P. Obsérvense cómo estamos escribiendo lado y luego el seno del ángulo que se encuentra opuesto a ese lado. Y la ley de senos finalizará con, pongámosle a este lado que no conocemos la letra A, tendríamos A es A seno del ángulo A que es 21 grados. Con esta expresión podemos calcular el valor de X. Pero entonces debemos tener en cuenta que cuando vamos a utilizar una proporción, es necesario conocer tres datos para hallar un cuarto. Por lo que no conocemos en este momento el ángulo B, no conocemos el ángulo P y no conocemos el lado A. Entonces vamos a comenzar a hallar algunos de estos valores para poder emplear la proporción y así hallar X. Como la razón X es a seno de B la tenemos que emplear en la proporción, encontremos el ángulo B. Y vamos a hacer uso del ángulo de 65 grados, que es el ángulo de elevación de la montaña, para poder hallar ese ángulo B. Puesto que si observamos bien, al tener 65 grados en la figura y el ángulo B estar al otro lado, significa que el ángulo B junto con el ángulo de 65 grados son suplementarios. Es decir, que su suma ha de ser igual a 180 grados, puesto que ambos aquí podemos observar que forman un ángulo llano. Esto significa que el ángulo B es igual a 180 grados menos 65 grados por la relación que acabamos de
analizar. Entonces, el ángulo B será igual a esta resta que nos da 115 grados. Ya tenemos el ángulo B. Ubiquemos acá que tiene una amplitud de 115 grados. Ahora, para poder completar la proporción y hallar x, necesitaremos de una segunda razón. Y tenemos que preguntarnos, ¿utilizaremos esta razón o utilizaremos la tercera razón que aparece en la ley del seno? ¿Cuál será más fácil? Puesto que en la segunda tenemos que hallar P, o si vamos a utilizar la tercera tendríamos que hallar A. Resulta que vamos a utilizar la segunda, la que hemos relacionado ahí con color azul, porque es más fácil hallar el ángulo P que hallar el lado A. ¿Por qué es más fácil hallar el ángulo P? Porque podemos emplear la relación que hay entre los ángulos internos de todo triángulo, la cual nos indica que su suma siempre será igual a 180 grados. Entonces, podemos decir que el ángulo P será igual a 180 grados menos la suma de los otros dos ángulos internos conocidos, es decir, 21 grados más 115 grados. Por lo tanto, el ángulo P será igual a 180 grados menos, vamos a hacer la suma de estos dos ángulos, la cual es igual a 136 grados. Si hacemos esta resta de 180 grados menos 136 grados, obtenemos 44 grados. Y así ya hemos calculado el ángulo P, que es igual a 44 grados. Y ya teniendo este valor podemos formar la proporción con la que hallaremos x. De esta forma, x es a seno de b, que lo acabamos de hallar es 115 grados, como 1,2 es a seno de p, que es 44 grados. Entonces, para poder emplear esta proporción, primero tuvimos que hallar los dos ángulos, pero lo hemos hecho de esta manera sencilla. No hubo necesidad de hallar. Vamos a despejar la x, el seno que está dividiendo pasará a multiplicar. Entonces, x es igual a 1,2 por el seno de 115 grados es igual a 0,9 y tendremos que esto será dividido entre el seno de 44 grados, que es 0,69. Al hacer estas operaciones tenemos que 1,2 por 0,9 es igual a 1,08 y este valor dividido entre 0,69 es igual a 1,56. En vista de que estamos calculando la longitud de un lado y que en nuestro ejercicio nos están hablando de que la longitud está dada en millas, entonces a esta respuesta le podemos colocar como unidad de medida millas. Y ya hemos encontrado la primera respuesta para nuestro ejercicio. La distancia entre A y P es igual a 1,56 millas aproximadamente. Ahora vamos a calcular la altura de la montaña. Para hallar la altura de la montaña vamos a tener en cuenta el triángulo rectángulo que se forma con los puntos AP y el punto inferior de esa altura de la montaña. Como ya sabemos, X lo acabamos de calcular y nos ha dado 1,56 millas. Entonces, si queremos hallar Y en el triángulo rectángulo, nos daremos cuenta que es el cateto opuesto del ángulo de 21 grados, que es el ángulo A. Por lo tanto, escribiremos que seno de 21 grados es igual a el cateto opuesto, que es Y, sobre la hipotenusa del triángulo. Y la hipotenusa del triángulo es 1,56 millas, valor que acabamos de encontrar. Para hallar Y, despejaremos. El 1,56 que está dividiendo pasará a multiplicar, por lo tanto, Y es igual a el seno de 21 grados, que es 0,35, multiplicado por 1,56, que el despeje acaba de pasar a multiplicar. Al hacer esta multiplicación obtenemos que 0,35 por 1,56
es igual a 0,54 y, como ya hemos dicho anteriormente, como las unidades de medida están dadas en millas, le pondremos a esta respuesta millas. Y podemos afirmar que la altura de la montaña equivale a 0,54 millas aproximadamente. Y de esta manera ya hemos dado respuesta a las dos preguntas o a lo que se nos estaba pidiendo en nuestro ejercicio. Espero que lo hayas comprendido muy bien, lo compartas con todos tus compañeros y nos veremos en un siguiente video. Chao.